Avui a Líders tornem al món empresarial, al món de l'economia, però també al món de l'advocacia, de la justícia, de les lleis. I és que avui parlarem de segones oportunitats, de tenir la capacitat i la possibilitat d'esborrar els teus deutes i tornar a començar de nou. Avui a Líders entrevistarem el CEO de Salvados, Pablo Gerpe. Bona nit, benvinguts un dia més a un nou programa aquí a Líders. Avui tenim nosaltres Pablo Gerpe, advocat i CEO de Salvados. Molt bona nit. Muy buenas noches. Abans de res, per començar una miqueta, què és Salvados? Muy buena pregunta. Salvados es un despacho legal tecnológico enfocado principalmente en la ley de segunda oportunidad. Es una legal tech que básicamente nos centramos en el derecho concursal de persona física. Es decir, deudas, personas físicas con deudas y con una insolvencia, nosotros mediante un proceso judicial les condonamos todas sus deudas. Com arribes a ser el CEO d'aquesta empresa? Pues la verdad es que tuve mucha suerte. Previo a entrar en Salvados, yo venía del mundo corporativo. De hecho, estudié Derecho aquí en la Facultad de Barcelona. Trabajé en uno de los grandes despachos aquí en España, en el Departamento Fiscal y Mercantil. Vi que no era lo mío y que me apetecía pues, pasar más quizá al mundo corporativo y decidí ir a hacer un MBA a Toronto. En Toronto estudié y estuve trabajando unos 7 años y me dediqué más a la consultoría y a la banca. Vuelvo aquí a Barcelona, la verdad es que echaba de menos la ciudad, echaba de menos el tiempo, hace mucho frío en Toronto. Y nada, empecé en una empresa de packaging, cerraron mi posición y luego conocí al Venture Builder, que de hecho tenía la idea de crear esta Legal Tech. Me gustó mucho y entré como CEO de la sociedad. Quan parles del Legal Tech, a què ens estem referint? Bueno, básicamente sería una startup legal. Esto es lo que diría. Una startup en la que usamos tecnológica para mejorar nuestros procesos, para digitalizar nuestros procesos, en lo que sería todo el proceso judicial. Desde la entrada del lead a la conversión del lead a cliente y una vez tenemos el cliente hasta conseguir el EPI, ¿no? Que es la exoneración del pasivo satisfecho, la sentencia favorable. Segunda oportunitat. Entrem una miqueta en aquest àmbit, perquè és un àmbit, no sé si estaràs d'acord amb mi, que sembla que és una mica desconegut, almenys, com a empreses. Totalmente. Al final, bueno, lo que decías tú un poco, ¿no? El concurso que conocemos todos, el concurso de empresa, pero es sorprendente, ¿no? Que en Europa, porque esto viene de una directiva europea, exista una ley que pueda exonerar a las personas físicas, es decir, que pueda eliminar las deudas privadas y públicas con limitaciones a una persona, ¿no? O sea, tenemos casos de deudas superiores al 1 millón de euros, a los 2, a los 3 millones de euros, que las hemos exonerado. ¿Por qué? Porque bueno, al final cumplían los requisitos y esa persona tenía una insolvencia, no podía pagar las deudas. Es curioso porque al final incluso los leads que nos muestran interés o que llamamos o que entran en nuestra web no se lo acaban de creer que existe la ley, ¿no? Y muchas veces, de hecho, nos piden más préstamos o nos piden que renegociemos su deuda, que también lo hacemos a veces porque no siempre quieren que, si tienes un bien inmueble, por ejemplo, a tu nombre, no quieren liquidarlo a veces, que lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero muchas veces perdemos estos leads porque no se acaban de creer que exista esta ley y porque al final no conciben que un proceso judicial pueda eliminar las deudas de un ser humano, ¿no? Y la verdad es que sí, que es una ley que al final creo entra en nuestro ordenamiento jurídico en 2015, se modifica, que es la gran modificación cuando entra el concurso sin masa en 2022,
y gracias a esta modificación nosotros vemos una gran oportunidad de ayudar y sobre todo de entrar en el mercado de forma bastante fuerte mediante la automatización, la digitalización del proceso, sin obviamente olvidar la calidad de nuestro equipo paralegal y de nuestros abogados. Eso siempre lo mantenemos. Com perquè sembla explicat així, clar, evidentment, l'expert aquí ets tu, no? Però explicat així sembla com estrany que m'estàs dient que persones que tenen deudes d'un milió, fins i tot, acudint a vosaltres, poden quedar exonerats. Com funciona exactament això perquè aquesta persona pugui eliminar el deute acudint a vosaltres? Pues es relativamente sencillo, ¿no? Al final han de cumplir lógicamente unos requisitos. Por ejemplo, no pueden haberse acogido a esta ley en los 5 últimos años, han de ser residentes en España, han de tener, que esto empieza a ser un poco justificable, pero más de una deuda, no han de tener ciertos antecedentes penales, y ese tema no quiero ir en detalle, pero que no cuando dicen antecedentes penales son más los relativos a los socioeconómicos, y sobre todo lo que hay que ser es insolvente. Y al final, para definir rápidamente qué es la insolvencia, es no poder pagar tus deudas. Nosotros tenemos casos donde quizá hemos tenido personas con sueldos relativamente altos, pero era tanta la deuda que tenían que hemos ido a concurso y hemos conseguido el EPI. ¿Por qué? Porque la persona era insolvente, la persona no podía pagar su deuda. Quina és la situació de les persones que acudeixen a vosaltres? Esta sí que es una muy buena pregunta, porque sí que es verdad que al final estudiamos todos nuestros leads, todas las personas que al menos vienen a picar la puerta y se interesan por nosotros. Yo te diría que es un perfil de edad entre los 40, 30, 35, 40 años a los 50, 60, la gran mayoría. Hombre, mujer, que tienen deudas, lógicamente. La gran mayoría suelen tener deudas privadas, es decir, créditos bancarios, tarjeta revolving y otros créditos con otras personas. Suelen tener algunos deuda pública, pero repito, la deuda pública tiene algunas excepciones. Por ejemplo, en Seguridad Social hay un límite de 10.000, con la agencia tributaria hay otro límite de 10.000. Y normalmente ya vienen a nosotros cuando se encuentran en una situación crítica. Es decir, con una deuda de 2.000 no nos van a picar la puerta, porque también nuestros servicios al final no son gratuitos. Es verdad que gracias a todos estos procesos de automatización hemos podido reducir los costes, que era lo más importante, pero sigue siendo un servicio costoso. O sea, como todo abogado, obviamente, queremos cobrar. Pero esto sí que te diría que los clientes nos suelen venir a partir de una deuda de 10.000 para arriba, porque si no, muchas veces les llamas y te dicen, no, ya vendré cuando tenga una deuda de 10.000. Vale, no es la cuestión, pero claro, también es verdad que si nos van a pagar 2.000 o 2.500 euros por el proceso y tiene una deuda de 2.000, quizá no les sale a cuenta, ¿no? Quizá les sale más a cuenta era negociar con el banco o hacer un plan de pagos. Así que yo te diría que el perfil que nos suele venir suele tener una deuda entre 30 y 50.000 euros. Ya he dicho, perfil edad media para arriba. En relación, lo que es España sería sobre todo de grandes ciudades porque son más conocedores de la ley, pese a que nosotros estamos en televisión y demás. Y bueno, residentes, y sobre todo lo que notamos es que cada vez vienen más. Es decir, en los últimos 5 años los concursos han aumentado más de un 1000%, los concursos de persona física. Es una brutalidad. Y sobre todo con el cambio de 2019, con el cambio de 2022, ahí sí que ya estamos casi doblando los concursos cada año. ¿Cambio de 2022? Hubo una modificación en la ley donde entra un poco entra lo que llamamos el concurso sin masa, que es cuando es un concurso, para explicarlo relativamente fácil, cuando no tiene bienes esa persona. Presentamos un concurso cuando la persona, por ejemplo, no tiene bienes inmuebles a su nombre, no tiene coches, no tiene ningún tipo de bien. Directamente presentamos todas las deudas que tiene y
un poco sus gastos en el día a día, sus ingresos en el día a día y obviamente enseñando que, dejando muy claro, ¿no?, que esa persona no puede seguir y también justificando que esa persona es totalmente insolvente. Just has comentat abans una cosa que et volia preguntar, no? Perquè m'has dit que normalment, si estan sobre els 10.000 euros o menys de 10.000 euros, no solen venir a vosaltres perquè diuen esperem i tot plegat. Creus que hi ha un punt que la gent espera massa per acudir a vosaltres? Quin punt creus que seria l'ideal per començar a dir que necessitin els vostres serveis? Es también muy buen punto porque nos damos, esto a lo mejor te diría que es el 30 o 40% de los casos. Nos suelen llegar al final cuando ya les pican a la puerta, porque al final esta gente lamentablemente reciben llamadas de cobradores del FRAC, de los bancos, de las empresas de impagos. ¿Por qué? Porque a la que el banco nota que ya su cliente deja de pagar, lo primero que hace es externalizarlo a una empresa de impagos. Ya sabes cómo son estas empresas. Si yo he dejado de pagar mi factura de teléfono, a cada 2 meses sé que me llamarán y me dirán, usted debe 30, usted debe 30, usted debe 30 más 10 ahora, más intereses, más intereses. Se sienten agobiados. Cuando la gente ya empieza a notar este agobio y, otro punto muy relevante, cuando ya empiezan los embargos, ahí es cuando ya acuden a nosotros de forma muy urgente. Y ahí se crea un pequeño problema, ¿no? Que el cliente, lógicamente, te exige mucho porque todo lo quiere para ayer. Y claro, también han de entender que al final no solo tenemos un cliente, ¿no? Que al final, pues oye, el negocio está yendo bastante bien y tenemos cientos y cientos de clientes a día de hoy. Creus que hi ha un... Perquè jo mateix, per exemple, si sóc sincer del tot, no coneixia aquesta llei. Creus que hi ha massa desconeixement d'aquesta llei? Absolutamente. Yo aún no sé, sinceramente no sé el por qué, ¿no? No sé si es porque a lo mejor hay un lobby, no sé si es porque no interesa tampoco que la gente la conozca. Porque yo te diría que, de hecho, los que hacen más publicidad a día de hoy son los colegios de abogados, esta ley. Y el Colegio de Abogados de Barcelona está haciendo un gran papel, yo diría. El Colegio de Abogados de Madrid también. Y aparte se nota, ¿no? Porque cuando pones el mapa de temperaturas de nuestros clientes, la gran mayoría se sitúan un poco en las grandes comunidades autónomas. Tenemos también muchos en Andalucía, muchos en Madrid, muchos en Cataluña, sobre todo más en las ciudades, ¿no? Porque hay más conocimiento ahí de la ley que, por ejemplo, en un pueblo pues de 100 habitantes, que posiblemente, si alguien se lo comenta, posiblemente como yo, si fuera o si viviera en ese pueblo, no me lo creería. Alguien que me puede eliminar 80.000 euros. Otro día hablé porque al final mucha gente les cuesta no confiar, pero una vez confiar en nosotros y ve que el resultado es bueno, nos recomiendan, ¿no? Vivimos mucho de la recomendación. Y claro, hace 2 días me llamaba una señora de aquí de un pueblo de Cataluña y me decía, pero no entenc que existeix aquesta llei. Segur que és veritat? O bàsicament el que fareu és renegociar, no? Y la señora, existe esta ley, ¿no? Así que es algo sorprendente. Claro, aquí yo creo que hay varias verticales, ¿no? Hay varios jugadores, llamémoslo así, y quizá también no hay un interés para todos que la gente sepa que existe esta ley. Una vegada us arriba un client, contracta els vostres serveis, el procediment quin seria? És a dir, s'ha d'anar a judici per tal d'aconseguir que s'exoneri el seu deute? Com funciona tot aquest procés? Esto también es muy buen punto porque esto con la modificación de la ley lo ha hecho todo mucho más fácil. Antes aparecía un administrador concursal, que ahora sigue apareciendo en algunos concursos, sobre todo el concurso con masa, ¿no? Pero ahora directamente te explico un poco el proceso de saldados, ¿eh? Sí. Sé que luego pueden haber boutiques legales que lo hagan diferente o despachos mucho más grandes que nosotros que lo hagan diferente, ¿no? Nosotros, una vez entra el lead, lo convertimos a cliente, hace un primer pago, pueden normalmente escoger, pueden hacer un pago único o un pago, por ejemplo, de 99 euros, incluso hasta 10 euros en algunos casos, ¿no? Claro, acordémonos que esta gente no tiene muchas veces un colchón cómodo para pagarte toda la minuta del tirón, ¿no? Y lo que hacemos es dar
dar varias opciones. Tenemos cuotas de 99, tenemos cuotas creo que son de 170 euros. Nos adaptamos al cliente porque sabemos que no está en una situación muy sostenible, digámoslo así. Pues hacen solo un primer pago para poder firmar el contrato, firman un contrato y se les envía un link donde al final van a empezar a rellenar sus datos, los datos que nosotros necesitamos para poder escribir esta demanda, ¿no? Gracias también a la tecnología y gracias a nuestros compañeros, pues hemos hecho que este proceso, que normalmente suele ser muy laborioso, porque se requiere mucha documentación, un 80% ya la tengamos automatizada. Es decir, si nuestro cliente tiene clave o certificado digital, nosotros con ese certificado clave, bueno, en este caso más bien el cliente con el certificado o con clave, puede ya bajarse de la Seguridad Social y de la agencia tributaria, te diría el 70-80% de documentación. Otros documentos, como me invento, que aún no lo sé, a lo mejor ya lo tenemos, pero el libro de familia, pues necesitamos una fotocopia, pero le hace una fotocopia, perdona, un escaneo, lo cuelga en su portal y una vez tenemos toda la documentación, vamos a la siguiente fase, que es la preparación de la demanda, ¿no? En tema de documentación, tenemos un equipo de paralegales que acompaña constantemente al cliente. También volvamos, constantemente no significa que podamos hablar con el cliente cada día, que yo a veces también lo quiero dejar muy claro. Yo cuando quiero ir al médico no voy hoy, no voy mañana, voy cuando me dan una cita, ¿no? Y es verdad que a veces la gente, y quizá también es un error nuestra comunicación, pero que la gente cree que el abogado debe estar cada día en contacto con el cliente. Claro, tenemos más de 2.000 clientes, no es normal, no sería normal poder atender a todos estos 2.000 clientes el mismo día, ¿no? Y ahí sí que es algo que sería un punto que de algún modo hemos de mejorar un poco, porque al final el cliente, debido a una inseguridad, pues claro, son clientes, entiendo, una gran mayoría con muchas inseguridades, porque han sufrido situaciones muy poco agradables, han sufrido situaciones donde han firmado contratos que ellos creían que era A y han sido B, y claro, al final se fían poco. Y recordad que Saldá es una Legaltech que trabaja en Península, Canarias y Baleares, pero no tenemos oficinas en toda España. Tenemos una oficina en Barcelona, es posible que abramos ahora en Madrid y en Andalucía, pero de momento es en Barcelona, o sea que es un servicio online donde hacemos reuniones presenciales, telemáticas, WhatsApps, llamadas. Nosotros contactamos al cliente como el cliente lo prefiera. ¿Por qué? Porque volvamos a lo comentado anteriormente. A esta gente se les llama mucho y el que le llama normalmente suele ser el que le quiere pedir dinero. El que le quiere decir, señorito, usted me debe 20.000, usted debe a la compañía telefónica 400 euros. Claro, no cogen el teléfono. En cambio, el WhatsApp sí que nos está ayudando mucho, si es obviamente, si nos da permiso a que podamos escribirle por WhatsApp, a comunicarnos con ellos o con ellas de forma mucho más rápida y eficiente. Un cop es prepara la demanda, el que em comentaves, no? Es prepara la demanda, es presenta i després es va a judici o quin seria? No, ahora todo, incluso el tema del procurador. El procurador ya puede ser, todo lo presenta telemáticamente, no ha de ir presencialmente al juzgado y el abogado tampoco ha de ir presencialmente al juzgado. Esto es una gran ventaja para nosotros, porque al final si no necesitaremos tener 100 abogados por toda España, 100 procuradores por toda España. Ahora nosotros con un procurador, una procuradora y un abogado o una abogada podemos trabajar para todo el territorio nacional. Y esto, sinceramente, ha simplificado mucho nuestro trabajo, ¿no? Presentamos la demanda, también luego hay unos plazos de espera, de que también las otras partes pueden levantar, y hablando, ¿no? Hablando coloquialmente, pueden levantar la mano, pueden quejarse. Al final el juez acepta la demanda, admite la demanda, luego nosotros solicitamos el EPI, que es la exoneración del pasivo satisfecho, y luego el juez o la jueza nos concede el EPI. Y ahí es cuando se acaba el proceso, cuando ya tienes el EPI concedido. Antes era BEPI, ahora es EPI, que és l'exoneració del passivo insatisfecho. No sé si aquesta... o sigui, volia fer-te aquesta pregunta amb tot el que estem parlant. Guanyeu sempre? O hi ha algun cop que pot el jutge no donar-vos la raó?
Ganamos el 99% de los casos. Y cuando no ganamos es porque quizá el cliente no nos ha dado toda la información que nos tenía que haber dado. Porque al final suelen ser casos bastante, si cumples A, B y C, sabes que te van a dar el EPI. Està fet. También no tomamos muchos riesgos, porque si tomamos riesgos, también es lo que le decimos al cliente, o si no, somos muy claros con el cliente. Oye, señor, señora, esto tiene un riesgo de que nos lo desestimen. Esto tiene un riesgo que consideren su concurso pues un concurso con masa. El cliente ha de estar informado y obviamente lo dejamos todo por escrito. El cliente obviamente nos sabe comunicar de forma escrita que lo ve correcto, pero de todos los concursos que hemos presentado, quizá nos habrán desestimado 1, 2 o 3 máximo. Son números muy bajos. ¿Pero por qué? No, o sea, yo aparte que creo que tenemos un buen equipo, pero creo que si la pregunta le hiciéramos a varios despachos reconocidos en Barcelona, en Madrid, en Tarragona o en Lleida, la respuesta seria muy parecida. Ja per anar acabant, i sí que ho hem comentat durant el llarg de l'entrevista, però no volia deixar de preguntar-t'ho, no? En la situació que us arriben les persones, la situació que tenen de deute, de problemes que han anat tenint al llarg, que potser estem parlant de molts anys, fins i tot en alguns casos, com d'important és el tracte amb el client? Es lo más importante de todo, pero lo más. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos de pensar que nuestro cliente no nos ve. Es verdad que nos pueden ver en videollamadas. Es una persona generalmente muy desconfiada. ¿Por qué? Porque ya lo ha pasado muy mal. Es una persona que a lo mejor en casa también no lo ha pasado muy bien. Y para nosotros, la persona que una vez se firma el contrato, el paralegal es de una de las personas más importantes del equipo, porque es el que lleva el día a día con nuestro cliente y y al final muchas veces cogen una confianza y mutua, y hablan de otras cosas. Yo estaba en conversaciones donde a mí me explicaban problemas de su vida, me explicaban también muy buenas noticias de su vida. Lógicamente, el mejor momento es cuando damos el EPI, se llama para dar el EPI, porque ahí la gente... Es que cambia mucho de tener 200.000 euros a tener 0 y volver a empezar, ¿no? Volver a tener una segunda oportunidad en tu vida, ¿no? Y ese momento sí que es gratificante y para mí es lo que hace más gratificante nuestra labor. Pero sí, es complicado y volviendo un poco a tu pregunta, hemos de hacer seguimiento con ellos. Y por eso no cambiamos los paralegales, el mismo paralegal lleva todo el proceso con la misma persona para que esa persona se sienta acogida, que coja confianza con nuestro paralegal y luego ya pasa al abogado, que es la persona que revisa lógicamente la demanda y la firma. I ja per acabar, Pablo, sí que et volia preguntar una miqueta més a tu directament, no? Que vas fer aquest canvi, ara ets el CEO de Saldados. Mirant enrere, creus que has aconseguit arribar a un lloc on et sents bé, on et sents còmode, on t'agrada la teva feina? Veus que mirant enrere vas prendre la decisió correcta? 100%, o sea, seguro, y no me arrepiento, y de hecho quería también dar las gracias a las personas que me han dado esta oportunidad, porque la verdad sin ellos no hubiera sido. Todos los equipos que nos han ayudado, el Venture Builder, los socios legales que tenemos, también bueno, tenemos una compañía de televisión también que nos apoya muchísimo, y todo el equipo. Obviamente, la pregunta aquí también me la haría yo mismo. ¿Habría cosas que hubieras cambiado durante el camino? Sí, muchas. Pero muchas porque al final yo no era emprendedor. Yo en la parte, cuando trabajaba en Royal Bank en Canadá, sí que veía emprendedores porque trabajábamos mucho con startups, con ventures y demás, pero yo nunca había emprendido y al final vengo de una familia que mis dos padres vienen del mundo, bueno, han trabajado para el Estado los dos. Mi hermano sí que es abogado y ha montado... Bueno, mis dos hermanos son abogados y han montado sus propios despachos de abogados, pero un poco aquí dentro de la familia el que daba un poco el cambio y se iba era yo, ¿no? Y claro, les sorprendió también. Pero me ha encantado y lo volvería a hacer. Y es más, no me veo de vuelta al mundo corporativo de la gran empresa. Yo creo que si salgo de Saldados, el día que tenga que salir,
me gustaría también montar, ya sea con otra persona, con un venture o con quien sea, otro proyecto parecido. Doncs Pablo Gerpeceo de Saldados, et volíem donar les gràcies per estar aquí avui amb nosaltres, a Líders, i parlant-nos d'un tema que crec que encara és molt desconegut, com avui hem après moltes coses, però tot i així, evidentment, no deixa de ser molt interessant, així que moltes gràcies. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. També a vosaltres, moltes gràcies per estar-nos escoltant en el dia d'avui. Podeu recuperar aquest espai mitjançant el nostre web i també a les nostres xarxes. Tornarem la setmana que ve aquí a TV Terramar a un nou capítol del Líders.